La cena del Club de los 13, leyenda de Guanajuato. El cuadro que se presentó a mi vista es para congelar la sangre en las venas y enmudecer al más valiente. Un gran salón escasamente iluminado por la luz de un candil que hay al centro de una mesa larga, alrededor de la cual se ven 13 comensales, que son 13 cadáveres. Todavía sobre la mesa pueden verse restos de viandas y vasos de vino que fueron apurados parcialmente. 13 cuerpos yacentes, dando la impresión de que fueron víctimas de un sueño profundo, provocado quizá por haber ingerido un activo veneno. 13 caballeros. Esto se deduce de su indumentaria. Encontraron la muerte simultáneamente mientras cenaban, y cada uno dio cuenta con su vida, así de repente quedando casi todos en igual postura, sentados y con la mitad superior del cuerpo sobre la mesa. Los criados uniformados de librea también estaban sin vida, caídos en diferentes sitios de la sala, y cerca de ellos las copas rotas que cayeron de una charola de plata, o bien algún manjar que no alcanzaron a servir. Esto fue lo que vi al entrar al gran salón donde se reunía el Club de los 13, como se llamó el grupo de 13 caballeros españoles venidos de la península, poco después que don Antonio de Obregón y Alcocer, primer conde de la Valenciana, descubriera la rica veta que hizo famosa su mina en el mundo entero. Fui a este sitio por invitación de un agente secreto de la policía, quien había recibido órdenes de sorprender al grupo cuando se hallara precisamente en ese lugar, a donde acudían para ponerse de acuerdo en los planes que seguirían para asaltar la casa del conde. Éramos en total unos 6, el alguacil mayor aludido, 4 corchetes y yo, que iba atraído por la curiosidad y la aventura. «Llegamos tarde. Alguien se nos adelantó», dijo el enviado del inspector. «Todos están sin vida, con toda seguridad envenenados». Ahí mismo se levantó un acta de los hechos, y volvimos por el túnel secreto que va de la mina de Rayas a la casa que fuera del noble español, y donde se asegura que está oculta una gran parte de las enormes cantidades de oro y plata que ya no alcanzó a sacar el conde. Aquellos 13 conspiraban contra él, no obstante que se hacían pasar por sus amigos. Su muerte quedó en el más completo misterio. Jamás se supo quién fue el que puso el veneno en las viandas que solo empezaron a tomar. Esa noche fue, pues, su última cena. Mire, hace mucho tiempo me contó mi abuelita que ella tenía un tío que era muy malo, que era asesino, era muy cruel, violaba, hacía un montonal de cosas en el pueblo porque el pueblo pues, era muy pobre y casi toda la gente era campesina. Y él era trabajaba con un hacendado muy poderoso de Zumpango, porque en Zumpango eran puras haciendas enormes. ¿De qué año estamos hablando, Mari? ¿De qué año estamos hablando? Mire, me imagino que mi abuelita, yo creo que tendría como unos 18 años, mi abuelita de 115 años, y ya tiene tiempo. Yo tenía como 20 años que mi abuelita murió, cuando yo tenía 20 años. Ok. Entonces eso me imagino que era, hace muchísimo tiempo. Como por los años 30 más o menos, cuando todavía ¿no? Zumpango, ¿perdón? Como por los años 30 más o menos. Más o menos, porque pues mi abuelita todavía estuvo vivió lo de la Segunda Guerra Mundial, o sea, que también afectó a México, y también eso me lo platicó. Claro. Hace mucho tiempo. Sí. Entonces dice que su tío era malísimo, o sea, que era un asesino muy cruel, que le tenían mucho miedo los del pueblo, porque estaba respaldado por este hacendado. Sí. Entonces dice que una vez ellos tenían en el pueblo pues una partera, una única partera, o sea, era la única que atendía todas las mujeres del pueblo. Sí. Y dice que un día este señor la vio a la señora que iba a atender un parto lejos, y llevaba a su niña, y llevaba un bebé chiquito de brazos. Sí. Y que la fue siguiendo, y en un lugar ya muy solo, la atacó. Entonces dice mi abuelita que su niña se echó a correr y fue a avisarle al pueblo, a los del pueblo, que pues este señor estaba atacando a su mamá.
Y pues cuando llegaron los del pueblo, pues ya no encontraron nada. Pero dice mi abuelita que de la tierra salía una manita, una manita chiquita del bebé. Que este señor violó a la señora y la mató. Ajá. Pero el niño estaba vivo. Entonces dice que a su niño se lo pegó en un pecho. Ajá. Y así la enterró con el niño vivo. Desgraciado. Pero el niño sacó su manita. Ajá. Entonces dice que sacó la manita del bebé y pues la gente se enardeció. Sí, como porque no. Pues era la única partera. Ajá. De ahí y la querían mucho, era una señora muy querida. Uh-huh. Entonces buscaron a esta persona y dice que lo lincharon, lo mataron bien feo. Claro. Fue todo el pueblo y lo lincharon y que pues después dice mi abuelita que pues lo estaban velando. Uh-huh. A este señor. Sí. Dice, estábamos velando a mi tío y pues en ese tiempo no había luz, nada, dice, había pura vela. Uh-huh. Dice, y nosotros estábamos ahí pues velándolo cuando de repente escuchamos un tropel. Un tropel. Dice que venían un montonal de caballos. Uh-huh. Dice, y se vino un airerón y nos apagó todas las velas. Uh-huh. Todas se apagaron las velas. Dice, y de un caballo bajó un hombre. Uh-huh. Dice que se le veía cómo le relumbraban sus espuelas de sus botas, como si fueran de oro. Se veía todo de negro, dice, no lo alcanzábamos a ver bien, pero le veíamos cómo relumbraban sus botas. Sí. Dice, se acercó al féretro, dice, y lo abrió, y se quedó unos minutos mirando el cadáver. Uh-huh. Y después se fue, se subió a su caballo y se fue. Ya. Entonces todos quedamos petrificados. Uh-huh. Y ya cuando reaccionamos, empezamos a prender las velas. Uh-huh. Dice, y fuimos a asomarnos al féretro y ya no estaba el cadáver. Y me dice, a mi tío se lo llevó el demonio en cuerpo y alma. ¡Órale! Dice, ese era el demonio. Ajá. Dice, entonces, pues para que la gente no se diera cuenta de que se lo había llevado el demonio en cuerpo y alma, uh-huh. Dice, metieron ahí en el féretro unos, ¿cómo se llama? Son como especie de cardones, pero muy gruesos. Ajá. No recuerdo cómo se llaman ahorita. Sí. Que metieron ese tipo de cactus ahí, uh-huh. Para que pesara la caja y no se dieran cuenta de que no estaba el difunto. Uh-huh. Y me dijo a mi abuelita, pero sí, se lo llevó el demonio en cuerpo y alma porque era muy malo. Claro. Ese fue mi rey. ¡Wow! ¡Qué historia! La verdad es que está buenísima esta historia. Y dices que esto lo vivió, bueno, ¿fue testigo tu abuelita? Sí, porque era su tío. O sea, era su tío de ella, porque en ese tiempo, mi abuelita eran los más ricos del pueblo, eran los que tenían carnicerías. Ajá. Y la demás gente era campesina, era gente muy humilde, y mi abuelita era la que tenía más dinero de esa familia, porque también mi abuelito también era de... El ánima descalza de Quinta Gameros en Chihuahua. Una de las mansiones más hermosas de la ciudad de Chihuahua es, sin duda, el inmueble que alberga el Centro Cultural Universitario llamado Quinta Gameros. La propiedad fue construida por el arquitecto colombiano don Julio Corredor Latorre, por encargo de don Manuel Gameros, quien estaba profundamente enamorado de una joven quinceañera llamada Rosa, siendo esta la razón por la que en los relieves decorativos de la casa predominan las rosas. La construcción inició en 1907 y terminó en noviembre de 1910, cuando estalló la Revolución Mexicana y el señor Gameros se vio obligado a abandonar el estado. En 1913 el general Francisco Villa ocupó la ciudad y la Quinta Gameros fue intervenida por las autoridades revolucionarias. En ella vivió por un par de meses don Venustiano Carranza. Esta casa llegó a funcionar como prisión y cuartel general de Francisco Villa, y hasta como hospital. A pesar de ello, parecía que los años no han pasado. Conserva estilo y decoración acorde con la época en que fue construida. Quizá por ello las ánimas que parecen habitarla no se han dado cuenta de que estamos en otro siglo. Dado lo anterior, es posible que haya una infinidad de historias por contar acerca de esta casa, pero lo más relevante es la que cuentan los guardias que la cuidan.
Uno de ellos cuenta cómo hace 9 años vio una sombra que cubría la luz de los tragaluces, por lo que fue rápidamente hasta el segundo piso, en donde observó a una hermosa muchacha que andaba descalza, vestida con seda de colores verde y rosa. Entonces se dirigió a ella. Disculpe, señorita, pero los turistas no pueden entrar al segundo piso. ¿Cómo llegó hasta aquí? La joven sonrió antes de musitar. Naturalmente que por la otra puerta. Siempre está abierta. Disculpe usted, ando descalza porque tengo mucho calor y mis zapatos están en los jardines. Me voy para que no lo vayan a regañar. Ella caminó hacia un lado de la puerta y el guardia hacia el otro. Cuando él bajó, le avisó a su compañero que andaba una persona en el segundo nivel. Su compañero sacó la llave para abrir la puerta y subió junto a él, pero ya no encontraron a la muchacha. Se preguntaron cuál sería la puerta por la que entró, si ellos usaron su llave para entrar y salir, y nunca antes habían dejado abierta alguna puerta. El guardia recordó que la muchacha había dicho que andaba descalza y que sus zapatos estaban en los jardines, así que fue a buscarla. Al no encontrarla en los jardines, subió nuevamente, pero sus compañeros que estaban en la puerta principal no la habían visto salir. Aun cuando registraron la casa entera, no la volvieron a ver jamás. 2 años después de este incidente, cuando el segundo piso fue restaurado, quedó una capa de polvo sobre el piso. Se dice que cuando los guardias volvieron a las 8 de la mañana, encontraron unas pisadas perfectamente marcadas de lo que parecía ser una mujer, las cuales no tenían salida a ninguna parte. Con el paso de los años, los guardias de la mansión han aprendido a convivir con el ánima del ser, al que sencillamente llaman la descalza. El callejón del muerto. Dicen que las promesas siempre deben cumplirse y más cuando se hacen alguno de los santos de nuestra devoción. Esta leyenda cuenta la historia de un caballero que no cumplió con su promesa en vida. Tuvo que hacerlo después de la muerte. Corría el año 1600 cuando el español Alvarado Pedrero se estableció en la Ciudad de México para abrir una tienda, que ahora sería catalogada como departamental, en la que casi siempre recibía la visita de un alto jerarca de la iglesia, pues ambos conocidos eran oriundos del mismo pueblo español. La dedicación y trabajo mostrados por don Alvarado fueron haciendo que su tienda prosperara, por lo que decidió ampliar la variedad de mercancías ahí ofrecidas. Fue cuando le pidió a su primogénito y único hijo, José Ramón, ir a buscar novedades y chucherías en la ciudad de Veracruz. Lejos de su familia, el joven enfermó gravemente, por lo que no podía regresar a la señorial Ciudad de México. Don Alvarado, desesperado, oró con toda su fe y le pidió a la Virgen que trajera a su hijo sano y salvo a casa, prometiendo a cambio que él caminaría hasta el santuario que le estaba dedicado y muy lejos de su casa, como muestra de fervor y para dar gracias. Semanas después, su hijo regresó a salvo, aunque todavía débil. El encuentro fue celebrado con gran alegría. Sin embargo, pasó el tiempo y el acaudalado comerciante olvidó la promesa que le hizo la Virgen. Algunas veces sentía una punzada de remordimiento. Después se le volvía a olvidar. Un día visitó a su amigo religioso para comentarle sobre su remordimiento por no cumplir la promesa, aunque siempre agradecía a la Virgen en sus rezos. Él le afirmó que con rezar con fe era suficiente y hasta lo eximió de su promesa, la que el comerciante olvidó por completo. Cierta ocasión, muy de mañana, cuando el amigo religioso del comerciante se encontraba caminando por la calle que hoy es Correo Mayor, se topó con don Alvarado, quien lucía verdaderamente demacrado e iba vestido totalmente de blanco, además de llevar en las manos un cirio bendito, encendido. El religioso se acercó y los saludó, pero don Alvarado le respondió con una voz extraña, cavernosa. Cuando le preguntó a dónde iba, éste le respondió: a cumplir una promesa. Extrañado religioso decidió que por la noche iría a visitarlo para que le contara acerca de su promesa que le refirió y cuál no sería su sorpresa al encontrarse a José Ramón, velando el cadáver de su padre, el que estaba vestido tal y como se lo encontró ese día por la mañana. El religioso entonces se percató de que a quien había saludado en la mañana era el espíritu de su amigo,
Dicen que muchos años después, todavía se seguía apareciendo el espíritu de don Alvarado. El Callejón Infernal, leyenda de Guanajuato. El siglo XVIII es conocido como la época de oro en Guanajuato, debido a que fue cuando se alcanzó la bonanza de las minas. Durante estos años se corrieron muchos mitos sobre la ciudad y sus alrededores. Se decía que los cerros circundantes estaban llenos de metales preciosos, que la plata fluía a la superficie y se derretía al contacto con los rayos del sol, que el oro brillaba en las noches como inmensos luceros escarpados, que las casas habían sido construidas con adobes de la arcilla mezclada con polvo de plata, y que todas las campanas de las iglesias eran de oro macizo. No por algo el rey de España, Felipe II, en cuyos dominios jamás se puso el sol, envió a la ciudad el valioso presente de la imagen de la Virgen María, con el nombre de Santa María de Guanajuato, y por algo también el monarca Felipe V le distinguió con el título de muy noble y leal ciudad de Santa Fe y Real de Minas de Guanajuato, concediéndole el nobilísimo escudo de armas como testimonio de su magnificencia. Y la verdad es que de la ciudad y sus alrededores se conseguían grandes bienes, pues la inmensa riqueza nativa guardada en el seno de sus montañas dio motivo para estas y tantas fantasías más. Justamente con tanta abundancia también aparecieron los centros de vicio, las tabernas donde se bebía hasta perder la conciencia. Ahí también se jugaba, se apostaba y bailaba para alegrar a los mineros a cambio del fruto de su trabajo. Con este fin se instaló en el Callejón de Robles un bodegón que atendía a un andaluz maldiciente y dicharachero, que hacía hasta cierto punto agradable la estancia de los parroquianos. Al toque de queda, las puertas del establecimiento se cerraban para dar principio a la jugada de las cartas y al baile con las mancebas. Muy seguido se suscitaban disputas, donde la sangre tornaba en tragedia la alegría de esas bacanales. Entre los clientes más asiduos y gastadores en esta taberna se encontraba Florentino Montenegro, un barretero de la mina de San Juan Rayas, buen mozo y galán atrevido que tenía buena suerte para las mujeres. Pero contrario a lo que se pudiera pensar, él sí era afortunado en el amor y el dinero, pues hasta tenía muy buena mano para el juego. Lo malo era que las ganancias las despilfarraba en el vino y en el amor. Su hora de salida de esa cantina era siempre a las 3 de la mañana, dando traspiés y sin acordarse de nada. En una de esas noches en que el frío del invierno calaba hasta los huesos, Florentino Montenegro se marchó más temprano que de costumbre. Pasaba de las 12 de la noche, pero por alguna razón apresuró el paso. Al llegar a la esquina distinguió entre las sombras el contorno de una figura humana adosada a una puerta, como si esperara a alguien. Florentino se acercó para cerciorarse de quién se trataba. Era una mujer con trazas de ser joven y bonita. La oscuridad de la noche y los vapores del alcohol no le permitían apreciar a sus anchas aquel hallazgo. Como era atrevido y enamorado, se le declaró y le hizo proposiciones para que lo acompañara. Florentino no se equivocó. La mujer era de facciones lindas y de cuerpo esbelto, pero estaba vestida toda de negro. Al acercársele, ella quiso huir, pero sus manos prestas la sujetaron de los brazos. Ella forcejeó, pero al final quedó vencida. «¿Dónde vives?», preguntó el hombre. Con un ademán le indicó ella la dirección que debían tomar, e iniciaron la marcha de inmediato. Subieron y bajaron callejones hasta que llegaron al de Perros Muertos, torciendo hacia la izquierda para penetrar en un callejón estrecho y misterioso, donde las sombras de la noche eran más densas. Caminaron a tientas y al llegar al fondo, ella abrió una puerta por donde penetraron al interior, que se encontraba iluminado por resplandor rojizo. Florentino sintió una corazonada, ya que a su alrededor nada parecía tener forma conocida, pero atribuyó su desconfianza al estado de embriaguez que le inundaba. En uno de los rincones había una oquedad en el suelo. Penetraron en ella y descendieron por unas gradas angostas en forma de espiral. Al momento, Florentino se percató de que la bella joven, quien lo tomaba de la mano, había cambiado de apariencia y que se asemejaba a una mariposa negra
que aleteaba apresuradamente. Sintió un mareo. Era la primera vez en su vida que experimentaba miedo mezclado con horror. Instintivamente levantó la vista y pudo distinguir un pequeño punto negro a lo lejos. Era el enorme agujero vertical por donde penetraron. Las piernas le comenzaron a temblar y perdió el equilibrio, resbalando con estrépito. No pudo precisar el tiempo que duró la caída, pero al llegar al fondo quedó sorprendido por lo que vio. Eran unas figuras grotescas que bailaban en torno de una gran antorcha que lo iluminaba todo. A los lados había espaciosas galerías. En una se encontraba multitud de hombres y mujeres encadenados, cuyos pesados grillos los volvía inmóviles. En otras había montones de oro y plata. Ahí unos hombrecillos de estatura diminuta se entretenían en inyectar en la roca la plata y el oro que extraían otros hombrecillos de la enorme antorcha, para formar las vetas que se convertirían en fuentes inagotables de riqueza, cuya cantidad rebasara los límites de la fantasía para asombro del mundo. Este procedimiento le sustrajo de sus temores, porque al ser minero le interesó conocer ese procedimiento. En otra de las galerías se podía percibir un macabro espectáculo. Había cadáveres de pie petrificados, formando filas interminables. La leyenda narra que eran los cuerpos de quienes fallecieron afanosos de riquezas que no pudieron en vida disfrutar. Hubo un momento en que Florentino alcanzó a escuchar los terribles alaridos que lanzaron las mujeres y los hombres que estaban encadenados. Los estaban martirizando con tormentos horribles, para que tanto el oro como la plata se saturaran con esos gritos dolorosos de cuyos lamentos combinados resultara el agradable y fino sonido que producen las monedas al ser acuñadas. De ahí, aseguran, nace la desgracia, el egoísmo, la miseria y los orgullos penosos a los que conduce la ambición desmedida del mundo. El hombre no podía soportar ese espectáculo rebosante de crueldad y comenzó a gritar, enloquecido por todo lo que estaba observando. Dos gigantes de rostro ahumado lo sujetaron, colocándole una pesada cadena. Así, prisionero, quedó para siempre en ese antro infernal, para que ingresara al grupo de condenados a esos trabajos. Su desesperación no conocía límites, y fueron inútiles las peticiones de la clemencia que solicitaba. La mujer que lo había llevado hasta ahí nuevamente se le apareció, y para calmar su desatino le convidó un brebaje. Apenas alcanzó a tomar 2 sorbos cuando quedó profundamente dormido. A las 6 de la mañana, la campana mayor de la parroquia anunció el Ave María. La ciudad de Guanajuato se despertó para iniciar sus labores diarias. La aurora de ese amanecer aún no disipaba del todo las sombras de la noche, cuando la ronda municipal, en el último recorrido, se encontró a un hombre dormido y tiritando de frío en el estrecho callejón que desembocaba en la calle de Hinojo. Era Florentino Montenegro, el barretero de la mina de San Juan de Rayas, conocido por todos por su popularidad con las mujeres y su buena mano en el juego. Uno de los vigilantes lo despertó. El pobre borracho entumecido se incorporó tembloroso y somnoliento. «Le hace falta todavía sueño y vino», dijo otro de la ronda. Al escuchar esta chanza, Florentino le contestó: «Es que acabo de llegar del infierno. He pasado una noche en aquellas horrorosas profundidades. Ahí está la puerta de entrada». Le señaló un cartucho todo ruinoso. La puerta que daba acceso al cartucho deshabitado se encontraba cerrada. Al abrirla, se dieron cuenta de que no había indicios de haber sido habitado en años. Tampoco había agujero alguno, como para que los de la guardia le creyeran que había venido del mismo infierno. «Florentino Montenegro está loco por tanto vino que bebe», comentaron los guardias municipales. Pero él juraba por todos los santos, y haciendo la señal de la cruz, que todo lo que decía era realmente cierto. La noticia de su increíble aventura corrió por todos los rincones de la ciudad, y desde esa noche no volvió a la taberna del andaluz maldiciente y dicharachero nunca más. Envejecido por los años y achacoso por las enfermedades, Florentino solía sentarse en una silla fuera de su casa en el barrio de Terremoto para contarles a los muchachos la extraña contingencia que le sucedió aquella noche
y a los mineros para instruirlos en el procedimiento de hacer oro y plata. Se dice que gracias a estos sabios consejos, Guanajuato se llenó de más riquezas todavía. El Callejón Infernal, leyenda de Guanajuato. El siglo XVIII es conocido como la época de oro en Guanajuato, debido a que fue cuando se alcanzó la bonanza de las minas. Durante estos años se corrieron muchos mitos sobre la ciudad y sus alrededores. Se decía que los cerros circundantes estaban llenos de metales preciosos, que la plata fluía a la superficie y se derretía al contacto con los rayos del sol, que el oro brillaba en las noches como inmensos luceros escarpados, que las casas habían sido construidas con adobes de la arcilla mezclada con polvo de plata, y que todas las campanas de las iglesias eran de oro macizo. No por algo el rey de España, Felipe II, en cuyos dominios jamás se puso el sol, envió a la ciudad el valioso presente de la imagen de la Virgen María, con el nombre de Santa María de Guanajuato, y por algo también el monarca Felipe V le distinguió con el título de muy noble y leal ciudad de Santa Fe y Real de Minas de Guanajuato, concediéndole el nobilísimo escudo de armas como testimonio de su magnificencia. Y la verdad es que de la ciudad y sus alrededores se conseguían grandes bienes, pues la inmensa riqueza nativa guardada en el seno de sus montañas dio motivo para estas y tantas fantasías más. Justamente con tanta abundancia también aparecieron los centros de vicio, las tabernas donde se bebía hasta perder la conciencia. Ahí también se jugaba, se apostaba y bailaba para alegrar a los mineros a cambio del fruto de su trabajo. Con este fin se instaló en el Callejón de Robles un bodegón que atendía a un andaluz maldiciente y dicharachero, que hacía hasta cierto punto agradable la estancia de los parroquianos. Al toque de queda, las puertas del establecimiento se cerraban para dar principio a la jugada de las cartas y al baile con las mancebas. Muy seguido se suscitaban disputas, donde la sangre tornaba en tragedia la alegría de esas bacanales. Entre los clientes más asiduos y gastadores en esta taberna se encontraba Florentino Montenegro, un barretero de la mina de San Juan Rayas, buen mozo y galán atrevido que tenía buena suerte para las mujeres, pero contrario a lo que se pudiera pensar, él sí era afortunado en el amor y el dinero, pues hasta tenía muy buena mano para el juego. Lo malo era que las ganancias las despilfarraba en el vino y en el amor. Su hora de salida de esa cantina era siempre a las 3 de la mañana, dando traspiés y sin acordarse de nada. En una de esas noches en que el frío del invierno calaba hasta los huesos, Florentino Montenegro se marchó más temprano que de costumbre. Pasaba de las 12 de la noche, pero por alguna razón apresuró el paso. Al llegar a la esquina distinguió entre las sombras el contorno de una figura humana adosada a una puerta, como si esperara a alguien. Florentino se acercó para cerciorarse de quién se trataba. Era una mujer con trazas de ser joven y bonita. La oscuridad de la noche y los vapores del alcohol no le permitían apreciar a sus anchas aquel hallazgo. Como era atrevido y enamorado, se le declaró y le hizo proposiciones para que lo acompañara. Florentino no se equivocó. La mujer era de facciones lindas y de cuerpo esbelto, pero estaba vestida toda de negro. Al acercársele, ella quiso huir, pero sus manos prestas la sujetaron de los brazos. Ella forcejeó, pero al final quedó vencida. «¿Dónde vives?», preguntó el hombre. Con un ademán le indicó ella la dirección que debían tomar, e iniciaron la marcha de inmediato. Subieron y bajaron callejones hasta que llegaron al de Perros Muertos, torciendo hacia la izquierda para penetrar en un callejón estrecho y misterioso, donde las sombras de la noche eran más densas. Caminaron a tientas y al llegar al fondo, ella abrió una puerta por donde penetraron al interior, que se encontraba iluminado por resplandor rojizo. Florentino sintió una corazonada, ya que a su alrededor nada parecía tener forma conocida, pero atribuyó su desconfianza al estado de embriaguez que le inundaba. En uno de los rincones había una oquedad en el suelo. Penetraron en ella y descendieron por unas gradas angostas en forma de espiral. Al momento, Florentino se percató de que la bella joven
quien lo tomaba de la mano, había cambiado de apariencia y que se asemejaba a una mariposa negra que aleteaba apresuradamente. Sintió un mareo. Era la primera vez en su vida que experimentaba miedo mezclado con horror. Instintivamente levantó la vista y pudo distinguir un pequeño punto negro a lo lejos. Era el enorme agujero vertical por donde penetraron. Las piernas le comenzaron a temblar y perdió el equilibrio, resbalando con estrépito. No pudo precisar el tiempo que duró la caída, pero al llegar al fondo quedó sorprendido por lo que vio. Eran unas figuras grotescas que bailaban en torno de una gran antorcha que lo iluminaba todo. A los lados había espaciosas galerías. En una se encontraba multitud de hombres y mujeres encadenados, cuyos pesados grillos los volvía inmóviles. En otras había montones de oro y plata. Ahí unos hombrecillos de estatura diminuta se entretenían en inyectar en la roca la plata y el oro que extraían otros hombrecillos de la enorme antorcha, para formar las vetas que se convertirían en fuentes inagotables de riqueza, cuya cantidad rebasara los límites de la fantasía para asombro del mundo. Este procedimiento le sustrajo de sus temores, porque al ser minero le interesó conocer ese procedimiento. En otra de las galerías se podía percibir un macabro espectáculo. Había cadáveres de pie petrificados, formando filas interminables. La leyenda narra que eran los cuerpos de quienes fallecieron afanosos de riquezas que no pudieron en vida disfrutar. Hubo un momento en que Florentino alcanzó a escuchar los terribles alaridos que lanzaron las mujeres y los hombres que estaban encadenados. Los estaban martirizando con tormentos horribles, para que tanto el oro como la plata se saturaran con esos gritos dolorosos de cuyos lamentos combinados resultara el agradable y fino sonido que producen las monedas al ser acuñadas. De ahí, asegura, nace la desgracia, el egoísmo, la miseria y los orgullos penosos a los que conduce la ambición desmedida del mundo. El hombre no podía soportar ese espectáculo rebosante de crueldad y comenzó a gritar, enloquecido por todo lo que estaba observando. Dos gigantes de rostro ahumado lo sujetaron, colocándole una pesada cadena. Así, prisionero, quedó para siempre en ese antro infernal, para que ingresara al grupo de condenados a esos trabajos. Su desesperación no conocía límites, y fueron inútiles las peticiones de la clemencia que solicitaba. La mujer que lo había llevado hasta ahí nuevamente se le apareció, y para calmar su desatino le convidó un brebaje. Apenas alcanzó a tomar 2 sorbos cuando quedó profundamente dormido. A las 6 de la mañana, la campana mayor de la parroquia anunció el Ave María. La ciudad de Guanajuato se despertó para iniciar sus labores diarias. La aurora de ese amanecer aún no disipaba del todo las sombras de la noche, cuando la ronda municipal, en el último recorrido, se encontró a un hombre dormido y tiritando de frío en el estrecho callejón que desembocaba en la calle de Hinojo. Era Florentino Montenegro, el barretero de la mina de San Juan de Rayas, conocido por todos por su popularidad con las mujeres y su buena mano en el juego. Uno de los vigilantes lo despertó. El pobre borracho entumecido se incorporó tembloroso y somnoliento. «Le hace falta todavía sueño y vino», dijo otro de la ronda. Al escuchar esta chanza, Florentino le contestó: «Es que acabo de llegar del infierno. He pasado una noche en aquellas horrorosas profundidades. Ahí está la puerta de entrada». Le señaló un cartucho todo ruinoso. La puerta que daba acceso al cartucho deshabitado se encontraba cerrada. Al abrirla, se dieron cuenta de que no había indicios de haber sido habitado en años. Tampoco había agujero alguno, como para que los de la guardia le creyeran que había venido del mismo infierno. «Florentino Montenegro está loco por tanto vino que bebe», comentaron los guardias municipales. Pero él juraba por todos los santos, y haciendo la señal de la cruz, que todo lo que decía era realmente cierto. La noticia de su increíble aventura corrió por todos los rincones de la ciudad, y desde esa noche no volvió a la taberna del andaluz maldiciente y dicharachero nunca más. Envejecido por los años y achacoso por las enfermedades, Florentino solía sentarse en una silla fuera de su casa en el barrio de Terremoto,
para contarles a los muchachos la extraña contingencia que le sucedió aquella noche, y a los mineros para instruirlos en el procedimiento de hacer oro y plata. Se dice que gracias a estos sabios consejos, Guanajuato se llenó de más riquezas todavía. El rosario y la sotana sin cabeza. Aquella tarde polvorienta de abril, en el año de 1811, hizo su funesta entrada a la villa de San Felipe Real, Chihuahua, el batallón dirigido por el brigadier Salcedo. Traía a los desafortunados pero heroicos insurgentes. La noticia corrió por los barrios cercanos. Desde Acatita de Baján, lugar que se encuentra cerca de Monclova, Coahuila, los traía pan y agua con torturas continuas, desde que fueran traicionados por un individuo de apellido Elizondo. Junto con Miguel Hidalgo y Costilla, venían también prisioneros Ignacio Allende, Mario Jiménez, Mario Hidalgo, hermano de don Miguel, y unos 45 hombres más. La prisión se encontraba donde estuvo ubicado el colegio de jesuitas. En ese lugar estaban la iglesia de Nuestra Señora de Loreto y el hospital de la villa. Todo esto se hallaba en lo que hoy es el Palacio Federal, el de Gobierno, el de Justicia y la Plaza Hidalgo, antes llamada Plaza de los Ejercicios. En ese sitio fueron ejecutados los más de 40 hombres que compartieron ese ideal de libertad entre mayo y julio de 1811. Ahí, por intrigas de la Santa Inquisición y malos manejos del Santo Oficio, murió mucha gente inocente. Entraron a la villa de San Felipe como si fueran viles delincuentes, llevando grilletes y cadenas en sus pies. El ruido de los eslabones rompía el silencio. Además se percibían los murmullos, que eran como un grito ahogado en la desesperación. A la población se le prohibió mostrar la más mínima expresión de piedad y simpatía, y se dijo que quien lo hiciera sería considerado traidor a la corona española y sufriría las consecuencias. El malvado Salcedo condujo a los prisioneros hasta el interior del patio del lugar. En la prisión fueron recibidos por el capitán Armendáriz, quien a su vez los entregó a un cura de apellido Irigoyen. La gracia de Dios será con ustedes. La Virgen los guíe en el juicio de estos insensatos, infieles e impíos prisioneros que dejo en sus sabias manos, dijo Armendáriz. Buena y excelentísima misión de valerosos hombres y caballeros le ha de hacer presos a ese puñado de traidores, respondió Irigoyen. Al escuchar esto, el padre Miguel Hidalgo agachó la cabeza y contuvo el impulso de vomitar ante tanta desvergüenza. Entre aquellos hombres se encontraba un joven servidor de la iglesia parroquial, Justo María Chávez Aguilar, seguidor silencioso de los ideales de Hidalgo, a quien llenó de admiración y respeto. Le puso en la mano un rosario sevillano de Carey con un crucifijo de oro. El cura lo recibió agradecido y le dijo: Justo María, en el fondo de su noble alma, tenía la esperanza de que el gobierno de la Nueva España mandara un mensaje perdonando la vida a Hidalgo por su trabajo sacerdotal. Este hombre llevaba una entrañable amistad con don Melchor Guaspe, bondadoso caballero español, quien fue responsable del cura Hidalgo en la cárcel. Melchor tenía todo el acceso al cura, por lo que le daba oportunidad a Justo María de visitarlo. Siempre que lo iba a ver, lo encontraba orando en silencio con su rosario entre las manos. El rostro del sacerdote reflejaba una paz absoluta, aunque para don Miguel fueron meses de un gran dolor al saber cómo los malditos sicarios iban eliminando a sus amigos y fieles seguidores. Un domingo, al salir de la misa, Justo María fue a la cárcel ocultando entre sus ropas unos dulces envueltos en papel. Eran unas melcochas que le gustaban mucho al padre Hidalgo. Fue quizá el domingo más triste en las páginas de nuestra historia nacional, por ser el último en la existencia del padre de la patria. Con mucho esfuerzo y arriesgando su vida, Justo María llegó hasta la celda y estuvo con él hasta la madrugada en una larga conversación. ¿Cómo te arriesgas de esta forma a venir hasta donde estoy como un convicto?
Estoy condenado a morir. Al estar aquí conmigo, correrás la misma suerte si llegas a verlo, Salcedo, le dijo Hidalgo con temor. Estoy seguro que habría sido uno de los más valientes oficiales de nuestra causa. Tal vez si te fueras al sur con el padre Morelos, aunque es difícil, porque él mismo está rodeado de traidores que tarde o temprano lo conducirán a un destino igual al mío. Mira, Justo María, tu causa no ha de ser las armas. Tu causa debe ser la cultura y el despertar de todos nuestros hermanos esclavizados por los gachupines desde hace 3 siglos. El 27 de julio de 1811, Miguel Hidalgo fue degradado, es decir, le quitaron su sacerdocio. El acto se llevó a cabo en el Hospital Real y el padre franciscano José María Rojas fue su confesor. El lunes 30 de julio, a las 5 de la mañana, Hidalgo tomó su último desayuno, una taza de chocolate y pan duro. Estuvo orando y a las 6 fue llevado a la capilla de San Pedro Apóstol, para luego ser conducido al lugar donde habría de ser fusilado. Antes de su cruel ejecución, se dirigió a donde estaban los soldados del pelotón y les repartió los dulces que un día antes le llevara Justo María y no había podido comerse. Enseguida le cubrieron los ojos y fue fusilado a las 7 de la mañana. El pelotón fue dirigido por el capitán Armendáriz, quien después le ordenó a un tarahumara que vivía en aquel lugar que le cortara la cabeza al cuerpo de Hidalgo. Este fue sepultado en la capillita de San Antonio de Padua, ya sin cabeza. El rosario de Sevilla anduvo en manos de muchos clérigos, hasta que fue recuperado por el Archivo Histórico del Estado, de donde se extravió durante el incendio del Palacio de Gobierno en 1940, un sábado a las 3 de la tarde. El rosario se convirtió en toda una leyenda. Dicen que José de Jesús Ortiz, primer obispo de Chihuahua, extrañamente lo encontró en su buró y lo conservó con mucho cariño, sin conocer su origen. Después, al obispo Nicolás Pérez Gavilán le apareció en su cama una vez que se encontraba muy enfermo. Luego, un fraile franciscano lo halló en el lugar donde estuvieron hasta 1823, los restos sin cabeza del padre Hidalgo. Entre las calles 17 y Juárez, antes había una panadería que se llamaba La Espiga de Oro y era propiedad del señor Ruperto Rubio. Roberto Licón Rubio, sobrino de Ruperto, cuenta que cuando él era niño se veía por las noches salir del templo de San Francisco una sotana negra muy lúgubre que se deslizaba hasta los patios de la panadería, donde estaba la cochera. Ahí los animales que jalaban los coches se ponían frenéticos, muy asustados, pues veían que atravesaba las paredes la sotana de un cura sin cabeza. Algunas señoras que iban a misa muy temprano decían que en las márgenes del río Chubiscar no paraban de ladrar los perros y hacían un viento muy feo. La razón era que el alma en pena de un sacerdote sin cabeza vagaba en la oscuridad y dicen que sigue ahí. El fantasma vagabundo. Uno de los castigos que Dios impuso a Caín por matar a su hermano fue fugitivo y vagabundo será sobre la tierra. Génesis 4:12. El fantasma vagabundo. Uno de los castigos que Dios impuso a Caín por matar a su hermano fue: serás fugitivo y vagabundo sobre la tierra. Génesis 4:12. Por lo tanto, las leyendas de los vagabundos malditos, como la del judío errante, y los fantasmas obligados a vagar por la tierra, han surgido en diferentes y repetidos relatos del folclore. Una versión muy popular de este relato es la que se contó por primera vez en el área de Boston a principios del siglo XIX. Se dice que una versión completa de este relato se encuentra en una carta de un hombre llamado William Austin, quien asegura que vio y habló con el fantasma. En su carta, Austin dice que encontró al vagabundo por primera vez en 1826, cuando salía de Boston en una diligencia. El carruaje estaba tan lleno que se vio obligado a sentarse en el frente con el cochero. Habían recorrido poca distancia cuando Austin
advirtió que los caballos se ponían nerviosos. El cochero le dijo que se avecinaba una tormenta. Esto le pareció extraño a Austin, pues no había nubes en el cielo, pero el cochero le aseguró que estaban a punto de encontrarse con el creador de tormentas. Los caballos siempre lo advertían primero. El creador de tormentas era un hombre que manejaba un carruaje abierto, acompañado de una jovencita. El carruaje era conducido a gran velocidad y parecía que las nubes de lluvia lo seguían. Poco después de pasar el carruaje, las nubes desaparecían. El conductor de la diligencia le aseguró a Austin que él había visto al hombre y a la chica varias veces antes. Una vez el hombre se detuvo a preguntar por el camino a Boston. El conductor le indicó que estaba viajando en dirección opuesta, pero el hombre no le hizo caso. Después de eso, el conductor decidió que ni siquiera se tomaría la molestia de dirigirle la palabra a este terco. No tenía idea de quién era, y por los comentarios de otros conductores, supo que el hombre solo se detenía a preguntar por el camino a Boston, e insistía que tenía que llegar esa misma noche. Sin embargo, nunca seguía las indicaciones que le daban. 3 años después, cuando Austin casi había olvidado el extraño incidente, se encontró al vagabundo de nuevo. Estaba alojado en un hotel de Hartford, Connecticut, y una tarde, cuando se encontraba en la terraza del frente, escuchó que un hombre decía: «Ahí viene Peter Rook con su hija. Está mojado, parece preocupado y está más lejos de Boston que nunca». En la distancia se veía venir el mismo carruaje, la misma pasajera y las nubes de tormenta que lo seguían, lo mismo que había visto en el camino a Boston. El carruaje se dirigía al hotel. El hombre le dijo a Austin que había visto a Peter Rook 20 años antes, que le había preguntado el camino a Boston. Cuando le dijo que estaba viajando en dirección opuesta, Rook contestó: «Oh, por Dios, ahora está atrás. Boston cambia de dirección con el viento y se mueve por todos los puntos de la brújula. Alguien me dice que está hacia el este, alguien más que hacia el oeste. También las señales del camino, todo me indica la dirección opuesta». Al acercarse Rook al hotel, Austin decidió hablarle. Salió al camino y le hizo señas al carruaje. «¿Es usted Peter Rook?», preguntó. «Mi nombre es Peter Rook», contestó el hombre. «Desafortunadamente estoy perdido. ¿Me podría indicar el camino a Boston?» «¿Vive usted en Boston? ¿En qué calle?» «En la calle Middle». «¿Cuándo salió de Boston?» «No lo sé con exactitud, hace ya tiempo». «¿Cómo es que usted y su hija se mojaron tanto? Aquí no ha llovido hoy». «Cayó una llovizna fuerte en la parte alta del río, pero no llegaré a Boston si me entretengo. ¿Qué camino debo tomar?» Austin le indicó a Rook que se encontraba en Connecticut, como a 100 millas de Boston, pero este no le creyó e insistió que se encontraba como a 40 millas del lugar. Después se alejó rápidamente. Ahora Austin tenía una pista en el acertijo y decidió que la próxima vez que estuviera en Boston trataría de saber más sobre el viajero misterioso. Cuando Austin fue a Boston, encontró a una anciana llamada Croft que vivió en la calle Middle durante muchos años. La mujer le informó que Peter Rook de hecho la había visitado. Una tarde Rook fue a preguntar por su esposa. Ella le dijo que una vez vivió en la casa una señora Rook que había fallecido muchos años antes a edad muy avanzada. Rook insistió en que debía haber algún error e hizo muchas preguntas que indicaban que no sabía que Boston había crecido y cambiado. El caballo se impacientó y Rook se alejó murmurando: «No hay casa esta noche». Para buscar más información, la señora Croft envió a Austin la casa de James Felt. Felt tenía más de 80 años y había vivido en la misma casa durante 50 años. Conocía el relato de Peter Rook, pues lo había escuchado de boca de su abuelo. Alrededor de 1730, un hombre llamado Peter Rook vivió en la calle Middle. Rook era un hombre terco, de temperamento fuerte y no aceptaba consejos de nadie. Una mañana de otoño, Rook llevó a su pequeña hija a dar un paseo al pueblo de Concord. De regreso se detuvo en la casa de un amigo, quien le advirtió que se avecinaba una tormenta. «Deja que la tormenta se forme», replicó Rook con brusquedad. «Yo llegaré a casa esta noche a pesar de la lluvia, o no llegaré nunca». Diciendo esto, fustigó a su caballo y desapareció en la noche. No llegó a su casa esa noche, ni la siguiente, ni ninguna noche. Nunca se encontró rastro de él o de su hija.
El fantasma viajero. Sin duda la leyenda de fantasmas más popular y extendida en Estados Unidos es el relato del fantasma que pedía aventón en los caminos. Se cuenta en todas partes del país con incontables variaciones locales. Básicamente el relato es el siguiente. Un hombre joven manejaba de regreso a casa muy tarde en una lluviosa noche de sábado. Se encuentra en un camino desierto. De pronto, las luces del coche enfocan una figura vestida de blanco parada a un lado del camino. Al acercarse ve que es una chica de 16 o 17 años con un vestido de fiesta blanco. Está pidiendo que la lleven. El joven se detiene cerca de la chica y le pregunta a dónde se dirige. Ella le da una dirección en la ciudad. Él dice que va para el área y que la llevará hasta la puerta. Ella le agradece y se sube en el asiento trasero del coche de 2 puertas. El hombre ve con claridad que está mojada y tiene aspecto triste. Ella está empapada por la lluvia y tiembla. Él le ofrece su saco. Ella lo toma y le agradece. Él arranca el coche y le comenta sobre los peligros de pedir aventón, en especial por la noche. La chica en el asiento trasero no responde. Él quiere preguntarle qué está haciendo a esa hora de la noche en un camino desierto, pero se imagina que está cansada y se ha dormido, por lo que no quiere molestarla. Además, piensa, no es algo que me importe. Le toma media hora llegar a la ciudad. Durante el camino el coche no se detiene y la chica no habla. Él no puede verla por el espejo retrovisor y supone que está recostada en el asiento trasero. Finalmente, llega a la dirección indicada y detiene el coche. La casa parece deshabitada, por lo que voltea hacia atrás y le pregunta a la chica si es el sitio correcto. Cuando mira el asiento trasero, descubre que está vacío. Él ha manejado durante media hora sin detenerse. No hay forma de que alguien se pudiera bajar de su coche de 2 puertas sin que él lo advirtiera. Y aún así, la chica no está. Intrigado y ahora poco más que asustado, el hombre sale del coche y se dirige a la casa. Parece vacía, pero cuando llama a la puerta, una luz se enciende y escucha pasos en el corredor. Una mujer madura de aspecto cansado, que obviamente ha sido sacada de un profundo sueño, abre la puerta. Algo en ella le parece familiar, pero el hombre no puede explicar qué es. Se disculpa por despertarla, pero le explica que acaba de pasar por una experiencia tan extraña que tiene la necesidad de comentarla. Al contar el relato, él se da cuenta de que suena irracional, pero la mujer no le cierra la puerta en la nariz ni se ríe de él, como esperaba que lo hiciera. En cambio, escucha en silencio con expresión comprensiva. Cuando termina el relato, la mujer dice con calma: «Le esperaba, pues no es el primer hombre joven que viene a contarme este relato. La chica que recogió es mi hija. Ella está difunta. Pereció en un accidente automovilístico hace 10 años en el camino donde la encontró. Regresaba a casa de una fiesta en una lluviosa noche de sábado, cuando el coche patinó. Desde entonces, en las noches de sábado como esta, las personas la encuentran pidiendo aventón. Nosotros pensamos que está tratando de llegar a casa». El hombre se sorprende por lo que escucha. Regresa a su coche pensando que todo es una especie de sueño o alucinación. Trata de convencerse de que nunca ha recogido a nadie en el camino. Cuando regresa al coche siente frío. Busca su saco. No está. Se lo dio a la chica del vestido blanco. Ahora está seguro de que algo ha sucedido. Regresa a la casa y mira el nombre en la puerta. Al día siguiente se dirige al cementerio y busca el lote de la familia. Localiza la tumba de la chica y descubre que de hecho falleció 10 años antes. Y ahí, sobre el sepulcro, bien doblado, está su saco perdido. Esta es la esencia del relato. Algunas veces se cuenta en una versión corta que termina cuando la mujer dice que es su hija y que está difunta. En otras versiones, el hombre reconoce la foto de la chica en la pared. Como sucede en el folclore, el relato es, por lo general, local. Por lo tanto, no importa dónde se cuente. Al parecer siempre sucede a poca distancia. Estos fantasmas que se encuentran en el camino algunas veces son famosos en la localidad. Una versión de este fantasma en Chicago es conocida como María Resurrección, porque se supone que ella fue sepultada en el cementerio de la Resurrección. Existen variaciones más sofisticadas de la leyenda, algunas con tintes religiosos.
De tiempo en tiempo se han recibido informes de personas que recogen en el camino a un extraño con barba. Este hombre barbado hace algunas declaraciones proféticas sobre el fin del mundo y después desaparece. Otras veces es una monja la que hace las profecías y desaparece. Entre los chicanos existe la figura fantasmal de la Llorona, la mujer que llora. Por lo tanto, entre los chicanos, la figura del camino que desaparece algunas veces es la Llorona. Al parecer, nadie sabe dónde se originó esta leyenda en particular, pero ha recorrido el país durante cuando menos un siglo. Hay algunas narraciones similares provenientes de otros países, pero es imposible establecer si están directamente relacionadas con este relato del fantasma que pide aventón. Leyendas de la Inquisición. El franciscano sin cabeza. El padre franciscano, orden religiosa fundada por San Francisco de Asís, llevaba una vida ejemplar consagrada al servicio de Dios. Mantenía muy buenas relaciones con los fieles y era muy amado por las personas que lo conocían. Se había ganado respeto de muchos, pero también es cierto que se había ganado la enemistad de otros, que aprovecharon la Inquisición para acusarlo ante la Santa Sede de tener pacto con el diablo. Aquella noche, mientras se encontraba cenando, el padre fue apresado y llevado sin explicación alguna a la cárcel de la Inquisición. Pero como las autoridades eclesiásticas no tenían pruebas en su contra, determinaron que el religioso debía ser sometido a la tortura para que él mismo confesara. Eligieron la tortura de la garrucha, que es una polea, la cual consistía en colgar al acusado de las manos con una cuerda que estaba sujeta en el techo. El padre fue amarrado de las muñecas y poco a poco lo elevaron, produciéndole con esto un inmenso dolor. Cuando se encontraba a 1,5 metros del suelo, lo dejaron caer bruscamente, pero antes de tocar el suelo, nuevamente jalaron la cuerda, provocándole aún más dolor. El padre se confesó una y otra vez inocente, pero los eclesiásticos no se conformaban. Pusieron en sus pies un sobrepeso, esto con el fin de aumentar el dolor. El sufrimiento se hizo más grande, pero el religioso insistía en que era un fiel devoto. Los inquisidores lo subieron de nuevo, pero él mantenía su postura. Luego de 2 subidas más, el sacerdote se vio obligado a confesarse culpable, esto con el objeto de que cesara la tortura. Luego de la forzada confesión, el tribunal del Santo Oficio celebró el juicio, que como en todos los demás casos era una farsa, ya que aunque se le había asignado un abogado defensor, este no podía hacer nada por el infortunado padre, ya que si lograba demostrar que era inocente, seguramente la Inquisición le acusaría de complicidad, motivo por el cual también sería condenado. Así, el tribunal declaró oficialmente culpable al padre franciscano. El padre fue vestido como lo demandaba la Inquisición, un capirote, que es un gorro puntiagudo, y el San Benito, capote amarillo de lana, que llevaba estampada una cruz de San Andrés, rodeada de llamas, para que fuera paseado por la ciudad, permitiendo que la gente lo insultara y le arrojara cosas. Pero como el religioso era muy querido, todos se encerraron en sus casas para no presenciar su humillación. Finalmente, el padre fue ahorcado en un frondoso árbol y después el verdugo le cortó la cabeza con un hacha. Quienes presenciaron el acto aseguran que cuando el padre falleció, se formó por unos instantes el portón de una iglesia en el tronco del árbol, y quienes todavía viven en la localidad aseguran que cierta noche de verano, todos aquellos que pasan por el lugar y ven el portón de la iglesia, miran tras de él a un gran número de feligreses, ante quienes un sacerdote sin cabeza oficia la misa en latín. Cuentan que del cuello del sacerdote brotan chorros de sangre, y las palabras que pronuncia parecen brotarle del corazón, seguramente porque él siempre fue un fiel inocente. El gato negro. Este es un caso que llegó al Santo Oficio, del cual no se tienen los datos precisos, pues se cuenta que le sucedió en su propia familia.
a un miembro de la institución. Por eso no se guardaron los nombres reales ni las fechas del proceso. Pero es una leyenda que ha pasado de generación en generación en todo Veracruz. Cuenta la leyenda que existía una joven pareja que al casarse se fue a vivir a la casa de la novia, donde solo vivía su madre. Dicen que la suegra y el muchacho aquel no lograban congeniar. Esto causó la desgracia de la hija, que siendo joven aún, deseaba que en su hogar reinara la armonía que jamás llegaba, pues las peleas entre su esposo y su madre la dividían en dos amores bien distintos, entre la espada y la pared. Cansada la pobre muchacha de los continuos pleitos en su hogar, decide pedirle a su esposo que se muden a otra casa, pesándole el hecho de dejar sola a su madre. Entiende que es la única forma de salvar su matrimonio y de apartar a su esposo de los malos tratos de su progenitora. Se mudaron a una casita más pequeña, pero con un hermoso jardín, y ahí fueron tan felices como solo los recién casados pueden serlo. Entre caricias y palabras dulces vivían llenos de paz y ternura, pues al separarse de la madre, habían dejado de pelear entre ellos. Una etapa muy tranquila y pródiga, vivían en su nuevo hogar, colmado de serenidad y calma. Cuando el esposo salía a trabajar, la joven pasaba los días haciendo las labores del hogar, y mientras lo esperaba, se ponía a tejer bajo la sombra de un nogal. Diariamente el esposo llegaba cansado y se sentaba al lado de su esposa a contarle los sucesos de su trabajo, y aprovechaba la pareja para quedarse ahí un rato viendo a la noche apoderarse del lugar. Las tardes eran de ambos, deliciosa rutina que un día se vio interrumpida por un nuevo acompañante, un negro gato con los ojos verdes, que sentado sobre la reja del patio, observaba a la mujer atentamente. Cuando llegaba el esposo, el gato salía corriendo asustado por su presencia. La mujer le contó a su marido lo que sucedía desde hacía unos días, pero el muchacho no le dio importancia, y abrazando a su esposa, le dijo que ya cenaran. Pasarían unas 3 semanas más con la visita de aquel gato. Nuevamente la esposa le contó lo que pasaba antes de que él llegara. Un poco cansado de los ruegos de su mujer, decidió hacerle caso. Al día siguiente acordó con su mujer que llegaría temprano y se disfrazaría de ella para lograr verlo. Así lo hicieron y al día siguiente llegó el gato puntualmente a sentarse sobre la reja del jardín. El esposo por fin dio crédito a la preocupación de su mujer, pues era en verdad un enorme gato negro cuya maldad se veía en los ojos, tanto que lo hizo sentir escalofríos cuando se le quedó mirando fijamente con esos ojos verdes y profundos ojos, como si adivinara la farsa y lo recriminara. Pero lo que el esposo jamás pensó que sucedería es que el gato fuera a hablar. ¿Qué es lo que haces vestido de mujer?, le preguntó el gato. Recuperándose del susto, el hombre corrió a la cocina, seguido velozmente por el gato, que entró a la casa por una ventana. Ya adentro, el hombre aterrorizado vació una olla con caldo hirviendo sobre el gato negro, que maullando de dolor salió disparado hacia el jardín para perderse entre las sombras. Al día siguiente lo despertó una desagradable sorpresa. La madre de su esposa se encontraba muy enferma, acostada en su cama. Al verlos entrar por la puerta, comenzó a gritarle al hombre que se fuera de su casa. La hija, agobiada, le preguntaba que por qué lo echaba de ahí, y ella le contestó que él era el culpable de sus quemaduras. La bruja murió tiempo después de lo narrado, y los esposos callan la historia, hasta que uno de ellos la confesó en un arrebato de culpa a un sacerdote. Y es que ocurría muy frecuentemente que las brujas, o como les decíamos acá los nahuales, cambiaban de forma, transformándose en animales para salir a hacer sus maldades, o para simplemente, como en este caso, acechar a sus enemigos. Así que si ves por tu casa a un animal de extraña mirada que la visita frecuentemente, quizá no sea solo un animal, podría ser también un maligno nahual. El hechizo del pando, leyenda de Colima. Hilario sentía que su enfermedad se agravaba cada vez más. Desde hacía ya mucho tiempo que la padecía, y habían sido vanos todos los esfuerzos hechos por curarse. Bien es verdad que, como sucede siempre con los enfermos que sufren por largo tiempo,
No había sido constante en curación. Nunca había sido atendido por un médico siquiera por el espacio de un mes. Él se decía para sus adentros: ¿para qué curarme a un médico? Los médicos no curan el hechizo. No pueden curarlo ni creen en él. Y sin embargo, por algo dicen que cuando el tecolote canta, el indio muere. Yo no tengo remedio. Hilario estaba hechizado por una mala mujer a quien desgraciadamente había querido con todo el corazón, pero al fin se habían separado por no haberse podido comprender uno a otro. Ella tenía mal carácter y ahora se vengaba del pobre hombre causándole un mal incurable. Todo el barrio de Manrique lo sabía, e incluso había personas que aseguraban que Teófila, la amada perversa, tenía en su lugar secreto de su casa un muñeco que era el vivo retrato de Hilario, con una espina clavada en la espalda. Aquel infeliz se moría a pausas, sufriendo atroces dolores. La espina que tenía el muñeco clavada en la espalda le causaba terribles dolencias que los médicos no sabían curar, porque decían que eran los riñones, el hechizo. Todos sabían que era el hechizo lo que hacía padecer a Hilario. Margarita, su hermana, le hacía cuanto remedio le aconsejaban los vecinos del barrio, y sobre todo los boticarios que en Colima presentaba a los médicos una gran ayuda en el ejercicio de la profesión, pues ellos curaban la bilis, el mal del amor, las reumas, las enfermedades de la sangre, sin cobrar un solo centavo. Un día, ya al atardecer y con la esperanza perdida, la atribulada Margarita pensó hablarle a un médico que fuera a hacerle una visita a su hermano, no para que lo curara, sino para que lo viera, y en trance fatal de la muerte que ya esperaba, le diera el certificado de defunción, sin el cual no podían enterrar el cadáver. El médico llegó ya casi entrada la noche. La pieza estaba apenas alumbrada por una vela de grasa de buey que difundía una tenue luz amarillenta y vacilante, dando a la estancia un aspecto fantástico y lúgubre. Desde la mesa en que estaba colocada hasta otra mesa corriente llena de botellas y trastos de cocina. El enfermo, con una respiración fatigada y angustiosa, yacía en un catre de madera. En el semblante expresaba la cercanía del último suspiro. El médico lo examinó, escuchó silencioso y atento algunas palabras entrecortadas por la angustia de la respiración. Sacó del bolsillo algunas hojitas de papel y recetó. Antes de retirarse, el médico dio al enfermo lo único que podía darle, la esperanza. Le prometo que se aliviará, aunque me hayan buscado demasiado tarde. Llamó aparte a Margarita para explicarle cómo debía darle la medicina al enfermo y advertirle que ya era extemporáneo el esfuerzo por la curación, esfuerzo que hacía en cumplimiento de un deber profesional. En aquel momento recetaba por deber, pero sin esperanza, aunque se lo hubiera dado al enfermo para que éste luchara. El médico no se equivocaba, aún venía de la botica con la medicina cuando el enfermo expiró. Bien claro lo decía el canto lúgubre del tecolote que desde el obscurecer se escuchaba entre ramaje espeso del aguacate del corral, infundiendo en el barrio cierto misterioso terror. Tales creencias vinieron a confirmarse poco después de fallecer el enfermo, porque cuando tenía su cadáver en el suelo con una teja para que ganara las indulgencias, se levantó de medio cuerpo atemorizando a los presentes y arrojó algo por la boca. ¡Ya lo ven!, exclamaron todos. ¡Apostema! No cabe duda que estaba hechizado por aquella mala mujer. Sepultaron el cadáver de Hilario, que vulgarmente era conocido en el barrio de Manrique por el apodo de El Pando, y por varios días al oscurecer, confirmando la opinión popular, siguió el tecolote cantando lúgubremente entre el ramaje espeso del aguacate del corral. El martillo de brujas. El Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, era el manual más popular de los cazadores de brujas durante la gran cacería de estas en los siglos XVI y XVII. El Malleus fue escrito por dos frailes alemanes, Jacob Sprenger y Henry Kramer, quienes persiguieron herejes en Renania y Alemania del Norte.
aun cuando su propio comportamiento provocó las protestas del Papa en 1484, el recientemente elegido Inocencio VIII apoyó sus actividades. El Malleus refrendó teológicamente toda superstición grotesca referente al diablo y a las brujas, y su resultado fue la tortura y la muerte de miles de inocentes, especialmente de mujeres, tal y como se muestra en la siguiente historia. En el libro de Malleus hablaba de que toda la brujería provenía de la lujuria, que en las mujeres era insaciable, por lo cual, para satisfacer su lujuria, se asociaban hasta con demonios. De esta manera, muchas mujeres fueron condenadas injustamente. Iniciaba el siglo XVIII en la capital de la Nueva España, lugar donde vivía una hermosa dama llamada Rebeca. Se trataba de una actriz y cantante con una voz privilegiada y un cuerpo por muchas envidiado. Dominaba todos los géneros teatrales y el público la amaba. Pero la mujer tenía un defecto. Era altiva y arrogante. Daba órdenes a todo el que se le pusiera enfrente, motivo por el cual los que la conocían bien la odiaban y deseaban su desdicha. Pero para perjudicarla no hacía falta inventar nada. Al contrario, solo debían decir lo que sabían de ella. Era amante de los hombres más guapos que pertenecían a la aristocracia. Durante la presentación de la actriz, las mujeres se dedicaban a vigilar a sus maridos en cuanto veían que uno de ellos le sonreía o que ella le guiñaba el ojo. Comenzaban a unirse para pensar la forma en que harían a un lado a la joven actriz. Pero la mujer era arrogante y sonreía cada vez que alguien le advertía el peligro que estaba corriendo, y en el que cada día se metía conforme colocaba a un amante más a su lista. La mujer ganaba muy bien dedicándose a la actuación, pero su verdadera riqueza se la debía a todos aquellos hombres que no veían inconveniente en derrochar parte de su fortuna en ella. La llenaban de alhajas, vestidos y hasta propiedades de las que podía disponer. Con esto, pronto se convirtió en la mujer más rica y elegante de la Nueva España. Pero con sus pretendientes también era arrogante y solo les permitía disfrutar de sus encantos si le llevaban algo que a ella le interesara y además le ayudara a incrementar su fortuna. Para sus enemigos no era más que una perdida, pero no conseguían que la Santa Inquisición la condenara. Y es que la actriz parecía tener poder sobre todos los hombres. Incluso al poco tiempo también conquistó al virrey, al que dicen enamoró solo de colocarle su desenfrenada mirada. Cuentan que de sus ojos parecía que salían las mismas llamas del infierno, y que no había poder humano que pudiera darse cuenta de ello. Una noche, el virrey ordenó que le llevaran serenata a la bella actriz. La joven salió a su balcón y mandó a todos los presentes besos, tal vez con la intención de provocar a quienes pasaran por el lugar. Esto despertó no solo la indignación de las mujeres de la corte, sino de la ciudad entera. Todas las acusaciones lograron la destitución del virrey y que el Santo Oficio cambiara su postura, dejando desprotegida a la actriz. No pasó mucho tiempo para que el nuevo inquisidor mandara a apresarla. Las acusaciones fueron desde lujuria hasta brujería. Pero como las supersticiones en torno a ella aumentaron, motivo por el cual los verdugos le colocaron una venda en los ojos, esto con el fin de evitar que los pudiera hechizar. Aún así, el castigo se tornó todavía más cruel, ya que los inquisidores le quitaron la ropa y le pusieron cadenas. Después de unos días, la injusticia se hizo presente. A la pobre la torturaron, pero no había nadie que pudiera interceder por ella. Le metieron hierros candentes. El dolor era tan intenso que ella pedía piedad y clemencia. Incluso cuentan que sus mismos enemigos sintieron compasión por ella. Pero no conformes con el daño físico que le hacían, los verdugos comenzaron a gritarle palabras obscenas y le acariciaron varias veces la cara de forma grotesca. Ni las súplicas ni los gritos, y ni las lágrimas lograron la compasión de sus verdugos. La bella actriz falleció en la tortura, su cuerpo se desangró, y sus bienes fueron a parar a manos de los inquisidores, siendo esta una de las primeras muestras de lo cruel que podría ser el acto inquisitorial en la Nueva España. El Nahual de Cuesta Piedra, leyenda de Puebla.
Este relato sucedió cuando Zacatlán era un pueblo muy pequeño, tanto que las casas se agrupaban en 10 o 12 de las actuales manzanas, siendo todas las demás dependientes de los barrios aledaños, como El Vale, La Ciénega, San Sebastián y otros más. A unas 5 cuadras del centro de la población hacia el norte y situada entre la Cruz del Guardián y el Brinco, en la prolongación de lo que hoy es la calle de Juárez, se encontraba una empinada cuesta de piedra. Aproximadamente a mitad de la misma se hallaba una casita rústica, y en ella vivía una mujer de avanzada edad, curandera. La voz popular afirmaba que poseía poderes mágicos, satánicos, por medio de los cuales sanaba a los enfermos. Eran muchas las cualidades de esta mujer, así como las múltiples dolencias que curaba, desde mal de ojo hasta limpias con huevo y hierbas. Pero dicen los que la conocieron que dejaba sus pies en el facuil y se echaba a volar. Basados en estos rumores, los vecinos del lugar evitaban lo más posible pasar por este sitio cuando comenzaba a pardear la tarde. Así fue durante muchos años, pero sucedió que un día cierto joven pasó por ahí. Iba entrado en copas, caminaba deprisa y con cierto temor cuando de pronto, al interior de las tinieblas, surgió ante él un tremendo animal, de pelaje hirsuto, arrojando fuego por las fauces y mostrando unos enormes colmillos, a la par que echaba lumbre por los ojos. Desconcertado pero animoso, sacó el revólver que llevaba en la cintura y con mano firme lo accionó. Pero a pesar de oprimir el gatillo varias veces, no se efectuó ningún disparo. Sin saber la razón, el animal lo dejó pasar, y al llegar a su casa contó lo acontecido a su padre. «Ese animal que te salió de frente», dijo el padre, «no es cosa buena. Es un nahual, al que podrás matar sacando las balas de tu pistola y haciéndoles la señal de la cruz». Días más tarde, el muchacho volvió a pasar por aquel camino, entrada la tarde, confiando, claro, en el consejo de su padre. Cuando vio el misterioso animal, tomó el revólver, se persignó y avanzó confiado en que le daría caza a la bestia. Al apretar el gatillo, el animal soltó alaridos y corriendo se refugió en la oscuridad de la noche. Mientras tanto, el joven corrió hacia su casa, a la que llegó prácticamente jadeando y asfixiándose de los nervios. Al contar lo sucedido, su padre le dijo: «Sabía que mi consejo no podía fallar, hijo. Si dices que gritó con alaridos, debe estar herido. Tan pronto como amanezca, saldremos a buscarlo». Al día siguiente, padre e hijo encontraron un rastro de sangre, el cual fueron siguiendo. Entre la milpa estaba tirado el nahual. Tenía forma de hombre, pero en la frente conservaba pelo de color negro, y las piernas las tenía de chivo. La gente del entonces muy pequeño pueblo dijo que ese ser tan espectral era quien le daba poderes a la bruja, porque al morir la vieja desapareció sin dejar rastro. Fue así como jamás se volvió a ver a la curandera de Cuesta de Piedra, y de ese mismo modo apareció y evaporó el nahual de aquella zona. La misteriosa casa de Winchester. Uno de los más extraños monumentos a la creencia en los fantasmas es una mansión de 160 habitaciones en el Valle de Santa Clara, en California. Con frecuencia se refieren a ella como la misteriosa casa de Winchester. La persona detrás de esta curiosidad arquitectónica era Sala L. Winchester, la excéntrica viuda de William Winchester, heredera de la fortuna de los Winchester. Durante gran parte de su vida, Sarah Winchester pareció una persona normal. Después fallecieron su esposo y su único hijo en el mismo año. Esta doble tragedia puede haber alterado su mente. Cayó en una profunda depresión de la que nadie la pudo sacar. Al igual que muchas personas en el siglo XIX, Sarah Winchester tenía interés en el espiritismo, el cual creció después del fallecimiento de su esposo e hijo. En una de sus pocas salidas, asistió a una sesión de espiritismo con el medium Adam Coontz de Boston. El medium le dijo que el espíritu de su esposo estaba de pie junto a ella y quería pedirle que hiciera algo. Construiría un edificio para los espíritus de todos aquellos que habían caído bajo el fuego de las armas Winchester.
Como el Winchester era el rifle más popular del mundo, la casa tendría que ser enorme. Sarah Winchester tomó muy en serio las instrucciones del mundo de los espíritus. Vendió su casa en New Haven, Connecticut, y se dirigió al oeste con la firme creencia de que el espíritu de su esposo le señalaría su destino final. Al pasar por el Valle de Santa Clara en California, vio una enorme casa en construcción, y los espíritus le informaron que este era el lugar. De inmediato hizo arreglos para comprar la casa, que era de un doctor de California. Por supuesto, ordenó algunos cambios en la arquitectura, pero al discutirlos con el constructor, él se dio cuenta de que no estaba tratando con una persona normal, y renunció al trabajo de inmediato. Sarah Winchester no tenía por qué preocuparse, por lo que ella podía pagar siempre. Podría encontrar a alguien que trabajara para ella, aún siguiendo los más descabellados planes. Durante los últimos 36 años de la vida de Sarah, ella dedicó la mayor parte de su tiempo a construir, derribar y alterar su casa para fantasmas. A pesar de que siempre cambiaba de opinión, también siempre tenía prisa. La obra avanzaba 7 días a la semana. Sarah creía que recibía instrucciones directamente del mundo de los espíritus y ellos no podían esperar. El resultado final es la construcción considerada como la casa particular más grande del mundo. También se le puede considerar como una mezcolanza de locura. Hay escaleras que no van a ninguna parte, elevadores que suben solo un piso, puertas que se abren para encontrar una pared, o lo que es peor, un precipicio. El exterior de la casa es tan extravagante como el interior. Hay puntas y chapiteles en toda la parte superior. Las habitaciones y alas enteras parecen estar adheridas de manera impensada. Un escritor con mucho tino comparó esta construcción con una casa de locos de los parques de diversiones. Durante la vida de Sarah Winchester, la loca grandiosidad de su proyecto estuvo escondida del público por altos árboles y arbustos. Un equipo de jardineros se encargaba de atender las plantas. En la actualidad solo se pueden ver los picos y chapiteles al otro lado del muro verde. La viuda Winchester era supersticiosa, pero no temía el número 13. Se repite en toda la casa. Muchas de las habitaciones tienen 13 ventanas. Los candelabros tienen 13 luces. Hay 13 baños en la casa. Muchas de las escaleras tienen 13 escalones, etc. Solo hay algo diferente, una escalera con 44 escalones que sube solo un piso, aproximadamente 3 metros en total. La intrincada construcción de la casa tenía una lógica distorsionada, dictada por el temor a los espíritus malignos o vengativos. Sarah Winchester debe haber estado tratando de confundirlos, haciendo que se perdieran en el laberinto de corredores y pasillos sin salida. Se corría el rumor de que Sarah dormía en una habitación diferente cada noche, y cuando ya había dormido en todas, comenzaba de nuevo. Con frecuencia caminaba por los corredores de la casa con un aspecto fantasmal. La extraña reputación de la casa de Winchester aumentó por el secreto. Sarah no estaba recluida por completo. Sus necesidades eran satisfechas por un bien pagado y discreto equipo de sirvientes. Sin embargo, las visitas no eran bienvenidas. Se dice que Sarah no recibió al presidente Theodore Roosevelt, pero invitó al mago Harry Houdini, quien tenía un profundo interés en el espiritismo, pero no creía en él. No se sabe lo que esta mujer agobiada por los fantasmas quería de él. Tal vez la reunión nunca se efectuó en realidad, pues las vidas de la señora Winchester y de Houdini están llenas de leyendas. La habitación más extraña en esta extraña casa era una pequeña cámara sin ventanas, llamada la habitación azul. Ahí era donde Sarah, por lo regular, efectuaba sus sesiones. Nadie entraba a esta habitación excepto Sarah y tal vez los fantasmas. A medianoche sonaba una campana y Sarah, vestida con una bata larga, decorada con símbolos ocultos, entraba a la habitación azul para efectuar sus reuniones con los fantasmas. También se cuenta que Sarah ofrecía banquetes. En la mesa siempre había 13 lugares, pero Sarah era la única persona visible. Los sirvientes sin duda daban cuenta de los alimentos que no se comían.
Durante los 36 años que vivió en la casa, Sara solo salió una vez, y fue en 1906, cuando ocurrió el sismo de San Francisco. Cuando tembló, la anciana se horrorizó, pues pensó que los espíritus malignos por fin la habían atrapado. Fue rescatada ilesa, pero desarrolló una profunda aversión a la habitación donde estaba durmiendo en ese momento y mandó clausurarla. Sarah Winchester tenía otras extrañas ideas. Creía que el mundo sería destruido por una gran inundación. Tenía una casa flotante, una especie de arca construida en su propiedad. Después del temblor vivió en la barca durante 6 años antes de volver a la casa del Valle de Santa Clara. Sarah Winchester falleció en su casa en septiembre de 1922 a la edad de 85 años. La casa ahora funciona como atracción turística y es muy popular. La doncella convertida en serpiente, leyenda de Oaxaca. La historia de México habla mucho sobre la Malinche, una bella indígena que fue vendida como esclava y sirvió de intérprete a Hernán Cortés, pues sabía hablar maya y náhuatl a la perfección. Dicen también que Hernán Cortés y la Malinche se enamoraron y ella fue duramente criticada. También este personaje proviene del término peyorativo malinchismo, es decir, la preferencia sobre lo extranjero que sobre lo nacional. Esta leyenda que a continuación se contará es muy similar. Pongan mucha atención, queridos amigos, porque este mito trata sobre una historia similar en Oaxaca, que habla sobre una mujer indígena que conoció en Oaxaca a un soldado español del que se enamoró y como castigo fue transformada en víbora. La fábula cuenta que era una bonita doncella mixteca de Culipam. Ella se encontraba comprometida con un hombre de su misma raza, de la alta nobleza. Sin embargo, la doncella, al hacer un primer contacto con los españoles, se enamoró a primera vista de un soldado español. Por más que la razón le prohibiera fijar los ojos en alguien de cultura distinta, ella no dejó de pensar en él, en su acento al hablar, del tono apiñonado de su piel y de sus ojos profundos, adornados de pestañas negrísimas y tupidas. Pudo más la atracción que los compromisos arreglados, porque los encuentros con el español fueron furtivos y emocionantes, pero fue una ocasión en que la doncella y el español fueron descubiertos y las envidiosas fueron con el chisme con sus padres. A ella la reprendieron, la castigaron y la encerraron por más de un mes en sus habitaciones para que recapacitara. Mas la obsesión de la indígena por el español era más fuerte, así que se siguieron viendo de nuevo escondidas. Una vez más fueron sorprendidos, pero en esta ocasión el castigo fue mayor, puesto que la bella indígena fue juzgada por los sacerdotes mixtecos, quienes enfurecidos con la acción de la joven estudiaron el caso y después de analizarlo, decidieron convertirla en una serpiente que arrastrara su cuerpo por siempre. Exiliándola además, pues debía vivir en la parte poniente de la región, donde en la actualidad existen aún ruinas del pueblo mixteco. En la zona poniente, el día 24 de julio cada año, como parte de su castigo, la joven tenía que arrastrarse hasta el templo católico de Culipam, para que en un acto de rebeldía le avisara a su pueblo indígena que el 25 de julio era el rito de sus dioses indígenas, con el objetivo de que hubiese buena fortuna, buena cosecha y prosperidad para toda su población. Cuando se construyó el convento de Culipam, el padre superior de los monjes escuchó el repicar de las campanas a la medianoche. Su pesado cuerpo no alcanzó a llegar hasta el campanario para poder reprender al que había realizado dicha falta. Al día siguiente, antes del ayuno de todos los monjes, el superior los reprendió y los juzgó duramente, sin dejarlos defenderse, haciendo sus conjeturas, caminando y hablando con dureza, y sobre los castigos al culpable. A lo que los monjes casi juraron que ellos no habían sido capaces de tal atrevimiento, y que esa noche del 24 de julio permanecieron encerrados en sus celdas orando. Uno de los jóvenes estudiantes fue el que se envalentonó y le aseguró al superior que nadie de sus compañeros había sido,
y que en realidad era una doncella convertida en serpiente quien había tocado las campanas a la medianoche. El superior, incrédulo, no le creyó al estudiante, a quien le tocó un duro regaño frente a los demás. Sin embargo, pasó un año y el superior quiso desentrañar aquella anécdota contada por el estudiante. Por eso se escondió detrás de algunos trebejos viejos en el campanario. Esperó y esperó, hasta después de la medianoche en que el sueño lo estaba venciendo. Escuchó deslizarse a una víbora de cascabel. De piel elástica y hermosa, con unos ojos que podían seducir a cualquiera. La serpiente estaba subiendo las escaleras de madera y continuaba su camino por los muros mohosos del campanario. El superior tenía miedo. Pero en medio del caos, pudo más la curiosidad y la valentía que lo demás. Por tanto, se atrevió a preguntar: ¿Quién eres tú? La serpiente parecía querer atacarlo. Se enroscaba y agitaba su cascabel con ganas de hacerle daño. Mas el monje no se inmutó y con una voz clara y sin titubear volteó a preguntar: ¿Quién eres tú? Te pido en el nombre de Dios que por favor me expliques qué haces tú aquí. ¿Y qué objeto tienes en tocar el campanario? Entonces la serpiente, más tranquila, despacio y con la voz de mujer atormentada por su pasado, le fue narrando poco a poco el peso de los años que llevaba con el castigo. Lloraba mientras le contaba su enamoramiento con el español, así como el enojo de sus padres y el veredicto de los viejos sabios mixtecos. También le explicó el por qué toca las campanas en el monasterio. Ella debía recordarle a su pueblo indígena que en ese lugar se realizaban rituales a sus dioses para una mejor siembra y una mayor prosperidad, y que el castigo solo se levantaría si un hombre de alma buena y corazón valiente le creyera la historia para retirarle el castigo. Por eso mismo, el superior le realizó un exorcismo que duró horas, en el que oró y oró. Además, la rociaba con agua bendita y pedía perdón a Dios por todos los pecados cometidos. Hasta que después de mucho tiempo, la piel de serpiente fue cayendo al piso y la doncella salió de aquel cruel conjuro. Aún era hermosa y le agradeció con el corazón al cura, quien solo le dijo que se fuera en paz y que volviera a comenzar una nueva vida.